Las palabras no mueren cuando quien las escribió tocó el alma de su tiempo. Hoy hablaremos sobre un icono representativo, sobre todo para nuestra facultad. Hoy hablaremos de Sandro Bosio Suárez. Sandro Bosio Suárez fue un reconocido escritor, periodista y docente peruano nacido en Huancayo en 1970. A lo largo de su vida escribió sobre la historia, la política y la sociedad peruana con una mirada profunda y reflexiva. Fue autor de novelas como El llanto en las tinieblas, La fauna de la noche, Territorio muerto, entre otras. También fundó medios de comunicación y revistas culturales en la región. Durante varios años enseñó en la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Nacional del Centro del Perú, donde dejó una huella imborrable como maestro y formador de nuevas generaciones de comunicadores. En el año 2023 fue reconocido como personalidad meritoria de la cultura. Falleció en julio de ese mismo año, pero su palabra y su legado siguen inspirando a quienes lo leyeron y aprendieron de él. Bueno, Sandro Bosio ha sido escritor, ha sido periodista y como maestro era uno de los mejores profesores que teníamos, no solo en la facultad, sino en la universidad. Hablar del maestro Sandro Bosio es hablar de vocación. Vocación para enseñar a sus alumnos. Era una persona muy admirable, una persona muy respetuosa, un gran escritor, ya que cuando nos relataba las historias todos en el salón quedábamos atentos y en silencio para continuar escuchando sus relatos, que nos parecían muy interesantes. Era un maestro que le encantaba llevar sus clases al lado narrativo, es decir, que vinculaba sus clases de periodismo con la narración, con el cuento, con la literatura, que le gustaba mucho, ¿no? Además era un especialista en eso. Luego compartí ya como colega en la Universidad Continental. Ya él para ese tiempo estaba un poco delicado de salud, pero igual siempre era una persona muy amable, era una persona muy atenta, con ciertas costumbres de las personas o caballeros de los 90, 80, era muy elegante, siempre vestía muy elegante Sandro Bosio. Y bueno, eso, era una persona muy asertiva, siempre no le gustaba pelearse o enfrentarse, siempre estaba conversando con todos. Bueno, el maestro Sandro Bosio tenía muchas anécdotas, muchas historias que contar y sobre todo como persona, ¿no? Es una persona muy caballero, diplomático, servicial y sobre todo solidario. Lo que recuerdo con el maestro Sandro Bosio es que un día nos citó para recuperar clases. Fue un sábado donde todos los compañeros asistimos con ganas de seguir aprendiendo de toda la experiencia que tiene él como escritor, que ha tenido como escritor. Y bueno, nos tomamos foto, incluso todos en el salón nos hemos reído, ya que el maestro era una persona casi seria, ¿no? Seria pero amable. Entonces, cuando él se reía, en el salón era como liberarnos esa tensión quizás, ¿no? Reía y todos alegres, pero no por la broma que estuviese contando el compañero, sino por la alegría, por la risa que él daba, ¿no? Eso nos hacía feliz. Que el profesor sonría con esa ternura, creo que a todo el salón nos hacía feliz. Lo recuerdo como un gran lector, ¿no? Sandro Bosio quizá es uno de los escritores más representativos, no solo de Huancayo, sino del centro del país, ¿no? Y aparte de escritor, que tiene unas grandes novelas, dos creo, La fauna de la noche y El llanto en las tinieblas, era un lector de avanzada, es decir, mientras aquí Huancayo, por ejemplo, en digamos la década de los 2000, recién empezaba a descubrir algunos autores como Edmundo Pasoldán, el mismo Jaime Bailey o Jorge Volpi, el escritor mexicano, Sandro ya los había leído y había hecho una crítica, había hecho un ensayo y había publicado algo sobre ellos. Entonces siempre estaba adelante respecto a las lecturas que tenía, ¿no?
Y ese es un recuerdo que yo tengo porque como profesor y como amigo siempre estaba comentando los últimos libros que habían salido, pero no solo en el Perú, sino en el mundo, ¿no? Creo que una de las conversaciones que tuve fue sobre El cementerio de Praga, una de las últimas novelas de Umberto Eco. A Sandro le gustaba mucho El nombre de la rosa, que es su novela mayor de Umberto Eco, ¿no? Y un día nos recomendó El cementerio de Praga, que compré, la leí, conversamos mucho y tenía ideas muy bien formadas en lo literario, en lo social. Sabía lo que buscaba a veces en los libros, y alrededor de eso me parece que su recuerdo se mantiene todavía, no solo en mí como amigo, sino en la mayoría de sus amigos, ¿no? Que aquí en la universidad tiene a varios. Hoy no solo recordamos a un escritor que ya no está, sino reconocemos la huella que dejó en cada palabra y en cada estudiante. Sandro Bosio Suárez nos enseñó que escribir es resistir al olvido y enseñar es dar vida al futuro. Desde las aulas de la Facultad de Ciencias de la Comunicación hasta cada libro que nos dejó, su voz sigue presente. Gracias, maestro, su legado vive en nosotros.